Bueno, como hemos venido conversando estos días, hablando sobre los sacramentos, en introducción al Nuevo Testamento, hemos dicho que el sacramento primordial de Dios es Jesucristo, vivo y resucitado, que nos revela la presencia misma de Dios. Y por tanto la Iglesia es el sacramento primordial de salvación, porque está llamada a la continuación de la misión de Jesús en la tierra, a hacer presente a Jesús vivo y resucitado en la historia de la humanidad. Hablemos ahora qué es esto de la vida sacramental que se celebra en la Iglesia. Y hoy vamos a ver esto del sacramento de la reconciliación o confesión. ¿Cómo se percibe hoy el sacramento de la confesión? Tenemos que reconocer que es el sacramento más criticado y la confusión existe por la idea misma que tenemos del pecado. Hay sacerdotes, o entre ellos me cuento yo, habemos sacerdotes que no sabemos escuchar a los penitentes, regañamos, maltratamos. Eso, gracias a Dios, ya ha cambiado. Hemos de reconocer que en muchas parroquias es difícil encontrar un sacerdote dispuesto para escuchar la confesión. Para muchos nos da pereza sentarnos en el confesionario, otros tal vez no le encontramos sentido. Esto es lo que ha formado parte de la confusión misma que tenemos del sacramento de la confesión. Pero un hecho es innegable, y es que Jesús perdonaba a pecadores. En Juan capítulo 20 nos dice que sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes le quedan perdonados los pecados les quedan perdonados, y a los que se los retengan les quedan retenidos. Es decir, Él confió este sacramento a los ministros. Es un servicio que el sacerdote ha de prestar a los fieles dentro de la Iglesia, y es también una obligación del sacerdote pues acudir a este sacramento de la confesión. Hay imágenes distorsionadas sobre el sacramento de la confesión. Muchos se las pasan quejándose y diciéndose: ¿por qué voy a confesarme con otro pecador igual que yo? Eso se parece mucho a las críticas que los fariseos mismos hacían de Jesús cuando Él perdonaba los pecados. ¿Cómo puede éste perdonar a una pecadora pública, por ejemplo, como pasó en Juan 8? Y comienzan a murmurar: ¿y quién es este que perdona pecados? Si eso solamente lo hace Dios. Por eso hablemos del sacramento de la reconciliación o conversión cristiana. ¿En qué se funda ese sacramento? Dios está creando al ser humano, pero hay un problema, y es que el ser humano posee una fuerza del mal que lleva adentro. El ser humano está inclinado al mal. En el Antiguo Testamento ese problema lo trata Dios de manera distinta al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios aparece castigando. Dios es visto como el que castiga. ¿Y por qué los judíos lo ven así, como un Dios castigador? Porque para los judíos el padre que ama a sus hijos castiga para corregirlos. Eso lo habla en Eclesiastés capítulo 10. Si Yahvé es nuestro Padre, está bien que Él nos castigue. Y esto pues algo pasó al Nuevo Testamento, y podemos ver en el capítulo 12 en los Hebreos, que nos dice: aguanten, es por amor a Dios como trata así a sus hijos. ¿Y cómo se trata el pecado en el Antiguo Testamento? Pues se comete un delito, Dios hace un juicio, Él le impone un castigo, es decir, ojo por ojo, diente por diente. Este es el tratamiento que da Dios en el Antiguo Testamento. Pero ahora, miremos a Jesús. Él cambia todo, Él transforma todo. ¿Cómo trata Jesús al pecador, al que está enredado con el pecado? Miremos a Juan 8. Por eso decimos que Dios en el Nuevo Testamento, Él no castiga. Es necesario
conocer la pedagogía de Dios que hay en la Escritura. Lo que se hace hacia afuera, primero ha estado en el corazón. Por eso Jesús nos viene a decir que el problema no es que un ser humano, que una persona coma carne de cerdo o deje comer o cumpla la ley exterior o algo formal, sino que el problema es lo que hay en el corazón. Pero ¿por qué hablar del pecado? Porque el pecado sobre todo es una palabra religiosa para explicar esa fuerza del mal que hay dentro de nosotros. La palabra pecado es una palabra que no nos gusta. Por eso es necesario entender qué quiere decir esto. Pablo más tarde se puso a pensar para ver qué es el perdón de Dios. En Romanos 7:14 va a decir que la ley es espiritual, pero que la carne es débil. Es decir, que hay una fuerza del mal dentro de nosotros que nos hace hacer cosas que no queremos. Es decir, el pecado está dentro del ser humano, en el corazón. Con ese pecado nace todo ser humano, nace torcido, nace siempre con esa inclinación hacia el mal. Siempre en el corazón se maquinan los malos pensamientos, se maquinan las malas intenciones, se maquina sobre todo lo que tiene que ver con la codicia. La codicia es el nombre bíblico que se le da, digamos, al pecado. En la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 6, nos dice que no amen el mundo en lo que hay en él, porque lo que hay en el mundo son bajas pasiones, ojos insaciables, arrogancia al dinero, hay una capacidad de pensamiento espantoso. Ese es el problema de Dios con el ser humano. Él va a resolver este problema. Por eso este sacramento de la reconciliación tiene una importancia, porque el sacramento de la reconciliación va a ser una reconstrucción del ser humano. Por eso el sacramento es el acontecer de la muerte y resurrección de Jesús en nuestra vida, que va a hacer de Él una persona nueva. En nosotros habita esos dos inquilinos, el pecado y la fuerza de Dios. Es la decisión del ser humano, es mi decisión. ¿Qué es lo que yo voy a activar en mi vida? Esas dos fuerzas están ahí. Yo no las puedo erradicar. Una persona, por más mala que sea, por más bajo que haya llegado en la maldad, siempre va a haber un resquicio de bondad, donde Dios, si le abre el corazón a Dios, Él lo puede reconstruir de nuevo. O una persona, por más que quiera seguir a Dios, por más que quiera cambiar su vida, siempre va a haber algo allá, esa parte oscura. ¿Cómo vamos? Eso no lo vamos a erradicar del total, siempre va a estar ahí, pero es la decisión nuestra, es la opción nuestra hacer que el reino, hacer que esa presencia de Dios se active y mantenga a raya esa oscuridad que hay en nosotros. Eso es el reino de Dios, permitirle a Dios que acontezca plenamente en nosotros, de manera que haga de nosotros una humanidad nueva como la de Jesús. Por eso nosotros vamos a decir, venga tu reino, para que Dios que me reconstruye, Dios que me hace de nuevo, Dios que me permite irme creando a la manera de Jesús. Hay que leer los dos capítulos 7 y 8 de Romanos para estallar en agradecimiento a Dios y decirle al Señor, me entrego a ti, casi como el beato padre Charles de Foucauld, aquel misionero que un día lo dejó todo, su vida militar, sus privilegios que tenía como francés, y se fue a vivir en África del Norte, en medio de los tuareg, y vivió como uno más,
desde el silencio, un tú haré más, dando testimonio desde el silencio y viviendo en el abandono plenamente de Dios allí en el desierto del Sahara. Y él explotó de alegría, digamos, en ese abandono, y por eso qué bueno es unirnos a esta oración. Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras, lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. La persona está habitada por Dios y al estar habitada por Dios lo transparenta. Ese es el sacramento. Por eso la iglesia es sacramento de salvación, porque es la saturación de Dios en la persona que lo va a transparentar. Tenemos que descubrirlo, tenemos que trabajarlo y tenemos que ponernos a la orden de Dios. Cuando al sacerdote se le confiesan los actos pecaminosos, se le dice, estos son los actos que la fuerza del mal ha creado en mí. Estos son los pecados que la fuerza del mal me ha llevado a cometer y los dejo ahora, los dejo en las manos de Dios para que Él comience una nueva vida en mí. Esto se hace después de haber preparado el sacramento con la oración y a la luz de la palabra. Primero es la conversión y luego se celebra. No es primero el rito y luego es primero la conversión, y el rito es simplemente una manifestación de esa celebración, de esa conversión, celebrar esa conversión. El sacramento tiene dos momentos. Acontece el misterio de Dios que transforma a la persona, que satura a la persona, y luego va el rito, y el rito está lleno de sentido porque expresa ese cambio que ha habido en la persona. Esta es la riqueza que tiene la iglesia, el tesoro que ella tiene guardado. La vida sacramental se arma en dos grandes sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. En estos dos sacramentos, el bautismo y la Eucaristía, está toda la vida sacramental de la iglesia. En el bautismo se sumerge en Cristo, se nace de nuevo y se participa de la vida de Dios. El confirmando, en el sacramento de la confirmación, va a ser ya un apóstol, un bautizado que llega a ser adulto en la fe y que ahora se convierte en testigo de esa fe. La confesión para un bautizado es simplemente un apóstol que falló, que en su debilidad se le olvidó seguir el compromiso que había adquirido con Cristo, y entonces rehace el proceso de conversión de seguir a Jesús y vuelve y se deja crear de nuevo por Jesús para rehacer ese compromiso del seguimiento con Él. El matrimonio son dos bautizados, apóstoles que se confiesan, que celebran la reconciliación periódicamente, pero cuyo amor está centrado en la manera como Jesús amó, en Cristo amante. Todo tiene referencia a Cristo. No hay sacramento que no tenga referencia a Cristo. Y la unción de los enfermos es la presencia de Jesucristo. Cuando una persona está en el dolor de su cruz, entonces se le invita a vivir su enfermedad como la vivió Jesús. Y el orden presbiteral es un bautizado, un apóstol, que se convertido, que se convierte, que es célibe y que es llamado por Dios a ser como Jesús, cabeza y pastor de la comunidad. Y todo esto va a desembocar en la Eucaristía. Todos los sacramentos se celebran en la Eucaristía y por eso la vida sacramental es una unidad.